Buenos días, nos encontramos en la semana número 17. Nos mantenemos en la unidad número 11, que es nuestro medio ambiente, y el contenido de esta semana son problemas ambientales de El Salvador. Les recuerdo que tienen que leer y analizar detenidamente la guía para que puedan responder el apartado C de tareas de la semana. Tenemos una breve introducción acerca de la crisis ambiental en la historia de la humanidad. Todos los problemas ambientales que nosotros como seres humanos estamos ocasionando, sobre todo en estas áreas, la agricultura, la minería, industria, los desechos humanos, es decir, nuestras aguas servidas y también la basura que nosotros sacamos de nuestros hogares, también los desechos hospitalarios y otros más. Tenemos la contaminación del suelo, el aire, el agua y el aire. Estos son componentes abióticos. Tenemos el suelo, que es un recurso que se ha escaseado en nuestro país debido a la explotación que sufre más que todo en el campo de la agricultura, que está expuesto a la rosa, es decir, cuando cortan los árboles, también cuando se les tumba, a la quema, que a veces se quema cuando han pasado cultivos anteriores, se quema la tierra y también se le agregan lo que son productos agroquímicos. Podemos ver acerca de la superficie que tiene apenas el 10% en el país. También encontramos el segundo componente, que es el agua, y ahí nos menciona que es un recurso natural indispensable para la humanidad, ¿verdad? Sabemos que la mayor parte de nuestro cuerpo está constituido en nuestro plasma sanguíneo por agua. Y acerca de un estudio que realizó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 2017, acerca de los sitios a nivel nacional que cumplen con uso adecuado, bueno, con un agua de calidad. Y nos menciona ese mismo estudio que el 68% del agua se encuentra contaminada y representa un peligro para nosotros. Tenemos el tercer componente, que es el aire. ¿Cómo es la calidad de aire en nuestro país? Y esto se debe mucho a lo que son los factores humanos y los climáticos. Vemos el ejemplo de lo que es el factor humano debido a las emisiones que nosotros podemos realizar y también las emisiones naturales. Y vemos en la figura actividades industriales, que son las principales causantes de la contaminación del aire. Y la contaminación del aire, ¿qué trastorno de enfermedades nos puede ocasionar? Ahí vemos los ejemplos. También tenemos el manejo inadecuado de los residuos sólidos, cómo son tratados este tipo de basura, que por lo general nosotros observamos que algunas comunidades que viven cercanas a quebradas, ríos y lagos o el mar queman la basura o la arrojan a las orillas de las aguas. Ahí vemos estudios que se han realizado en nuestro país acerca de cómo tratamos los desechos sólidos, es decir, la basura. Y vemos una gráfica en la figura número 3.
realizada por la Digestive y también por el censo poblacional. Vemos el cuarto componente, que es la deforestación, es decir, la destrucción de los bosques, ¿verdad? La tala de árboles o la quema de los mismos. Por lo general, se realiza para obtener lo que es la madera, la agricultura y generar también pastizales para ganadería. Vemos la erosión del suelo, y que con esto se rompen las relaciones con los ecosistemas por prácticas inapropiadas, y también vemos la erosión del suelo por medio de cultivos y la tala de árboles, la deforestación. Tenemos la pérdida de la biodiversidad cuando nosotros dañamos los bosques, deforestamos o generamos erosión en la tierra, en el suelo. Se va perdiendo la flora y la fauna de nuestro país. Cuando se construyen ciudades o colonias, se cortan muchos árboles y mueren, por lo general mueren las especies animales o vegetales que ahí habitaban antes. Y el componente número 7 que tenemos son las soluciones a la problemática ambiental. Ahí nos están mencionando cómo podemos nosotros solucionar, cómo fomentar la reforestación en las zonas devastadas, es decir, que volver a sembrar arbolitos y no solo sembrar, sino que darles mantenimiento. Y por lo general se recomienda que sembremos en época de invierno, y es que van a estar recibiendo bastante agua y lluvia. Reutilizar la materia prima ya procesada. No solo ocupar materiales desechables, sino que reutilizarlos. Realizar compostaje de las cáscaras de frutas, verduras, y reciclar la basura no orgánica, es decir, darle otro uso. No quemar basura para no contaminar el aire, y disminuir en toda medida el uso de plástico para cuidar los océanos. Acuérdense que los plásticos tardan años y años en tratar de descomponerse. Es más, unos ni se descomponen, ahí permanecen. Y afecta más que todo a las especies de fauna en los océanos. Otro consejo que nos dan es no favorecer las acciones que tengan relación directa o indirecta con la extinción de especies, ya sean animales, plantas u otros tipos de seres vivos. Por ejemplo, comprar animales exóticos en el mercado de contrabando, o para comer, no solo para tenerlo de mascota, sino que para comer garrobos, por decirlo así. Igual plantas, a comprar orquídeas exóticas en los mercados o en lugares así. A veces en la calle salen a vender plantas exóticas o animales. Tenemos el apartado Ponte a Prueba y apartado de tareas de la semana. Literal A dice: analizando los problemas de mi localidad, vale 10 puntos. A través de un proceso de reflexión con la ayuda de tus padres o personas mayores que viven contigo, deberás dar respuesta a las siguientes preguntas. 1. En la localidad en la que vives, en tu entorno inmediato, ya sea colonia, cantón, barrio, pueblo, deberás identificar puntualmente uno o varios, si es el caso, de los problemas ambientales que se desarrollan en esta lección. Acuérdense que se han mencionado problemas de contaminación del aire,
de tratamiento de los desechos sólidos, de contaminación del agua, de la deforestación, es decir, la tala de árboles, etcétera. Y el último, porque de ahí se menciona la erosión y pérdida de la biodiversidad. Entonces ustedes van a identificar uno de esos problemas. Y mencionar también en el punto 2 que deberá establecer una ficha en donde se ubique el problema ambiental. Por ejemplo, promontorio de basura en la cancha de fútbol de mi colonia. Deberá escribir el problema, investigar desde cuándo está presente ese problema de su localidad, si desde el año pasado, desde hoy durante la pandemia, o tiene 5 años o 10 años, o desde que usted se acuerda chiquito o chiquita que ha estado ahí en la basura. Dice la fuente, desde cuándo está presente ese problema en su localidad, la fuente o causa principal que lo ha generado ese problema. Si estamos hablando en el ejemplo de promontorio de basura en la cancha de su colonia, ¿quiénes contribuyen a eso? Digamos que los vecinos que viven alrededor de la cancha son los que van a tirar la basura ahí. Las consecuencias o efectos adicionales que genera en tu comunidad. Bueno, ahí puede mencionar de las consecuencias y los efectos que acarrean moscas, que los perros llegan a alborotar la basura, se dan las basuras, las dejan regadas por toda la colonia, que se produce mal olor, que las moscas pueden ocasionar enfermedades digestivas en el estómago, que el mal olor afecta lo que es el sentido del olfato y puede ocasionar una enfermedad respiratoria. En fin, tienen que analizar en eso. Yo les estoy mencionando el ejemplo que aquí nos dicta. Número 3. Deberá plantear medidas que permitan mitigar, es decir, solventar, reducir o eliminar el problema ambiental identificado al menos 3. Entonces usted va a mencionar 3 medidas de cómo solucionar ese problema, cómo lo va a erradicar, ya sea de una forma permanente o por lo menos algo temporal. ¿Qué es lo que usted propone? Número 4. Deberás localizar el sitio del o los problemas descritos en un mapa que deberá de construir. En este caso, usted va a realizar un pequeño mapa de su municipio, un croquis, y en ese mapa de su municipio va a identificar, va a señalar a escala, aquí lo menciona con alguna escala en particular, el lugar donde se encuentra ese problema. Y ahí dice, no es necesario que hagas con alguna escala, dice, en particular, únicamente un esquema, manera de mapa, croquis que le permita ubicar espacialmente tu problema ambiental. Usted va a realizar ahí su pequeño mapa del municipio y le pone el nombre de su municipio. Y por aquí, si usted vive en una colonia, le va a poner el nombre de su colonia y puede marcar ahí el dibujito, puede ser un pequeño dibujito o un cuadrito, un puntito, como usted lo quiera identificar con color, y va a poner el problema, si es contaminación debido a basura, promontorio de basura, lo va a colocar. Si usted vive en un cantón o en un caserío, entonces va a poner el nombre del caserío y va a identificar con un color determinado el problema de su comunidad. Si pasa una quebradita, un rillito y se tira basura, entonces eso va a colocar, va a hacer el dibujito del rillito, la quebradita y señala con un puntito, un cuadrito de determinado color y con una flecha si gusta o un recuadro a la par
como usted quiera identificarlo, el problema que existe. Si se trata de acerca de la erosión, que cerca de su comunidad abundan zonas de cultivo, entonces igual va a hacer el dibujo de su municipio, el nombre de su colonia, identificar dónde queda su colonia o su cantón o caserío, y va a representar que hay mucha tala de árboles ahí o es zona de cultivo. Eso sería el croquis. Y dice de manera opcional puede adjuntar fotografías del problema identificado. Acuérdense que usted no puede estar saliendo a la calle por el virus, pero algún familiar de manera opcional puede salir y tomarle fotografía al problema que usted ha identificado. Y aquí está el ejemplo de la ficha de caracterización que se menciona en el apartado 2. O sea, cabal, escribiendo el apartado número 2 va a ser este cuadro. El nombre del problema que usted ha identificado. Aquí en el ejemplo que nos mencionaba era acerca, en el ejemplo 2, del promontorio de basura en la cancha de la colonia, tal y tal y tal. Ese es el ejemplo que nos da acá. Localización del problema, a dónde se encuentra ubicado, la descripción del problema ambiental, qué está ocasionando el promontorio basura. En este cuadro menciona cuánto tiempo lleva ese problema en su localidad. Ahí va a mencionar la cantidad de meses, semanas, años. ¿Qué es lo que genera ese problema? Que mucha gente que vive alrededor o a la par de la cancha, por decir así, va a arrojar la basura ahí. Aquí nos menciona, además de los efectos principales, cuáles son los efectos secundarios que identificas se generan en tu localidad debido a ese problema. Ahí todos los efectos negativos, ¿verdad? ¿Y qué propone usted para solucionar ese problema? Eso es lo que va a realizar. Y ahí está el croquis que está pidiendo el mapa de su municipio. Bueno, eso es todo por este día. Recuerden sintonizar la teleclase el día de mañana para que les puedan explicar mejor la guía. Acate las medidas de recomendación que nos brinda el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y hazle caso a sus papitos. Hasta pronto.